gracias por su asistencia a este acto de presentación del libro El arranque de Castilla y León, una necesidad política de Don Demetrio Madrid. Me gustaría comenzar presentando, yo creo que son todos solamente conocidos, los miembros que me acompañan en esta mesa, Don Demetrio Madrid López, al cual agradezco no solo su presencia, sino la deferencia que ha tenido con nosotros al elegir nuestro centro para presentarnos su libro. Don Carlos López Riesco, alcalde de Ponferrada y presidente del patronato de la UNED de Ponferrada. Don José Luis Prieto, director del campus noroeste de la UNED. Y por último, pues no es importante, don José Álvarez de Paz, tutor de nuestro centro. A todos ellos, muchas gracias por vuestra presencia. Presentamos hoy, como decía, este libro, El arranque de Castilla y León, una necesidad política, libro editado por la Junta de Castilla y León con motivo del 25º aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía y de la puesta en marcha del primer gobierno de Castilla y León. Este libro, su autor, fija un objetivo muy claro y que me gustaría leerles principalmente tal como queda reflejado en su introducción. Dice, el objetivo ha sido poder hacer público aquellos acontecimientos sucedidos de primera mano que puedan ayudar a comprender a los ciudadanos castellanos y leoneses, especialmente a los más jóvenes, de qué manera llevamos a cabo aquel deseo impresionable de convertir una región dispersa y despersonalizada en una comunidad de hombres y mujeres libres, siguiendo la mejor tradición de nuestra tierra. Yo creo que además que este objetivo está sobradamente cumplido. Solo hay que tener en cuenta que, si conocemos el pasado, podemos dar una explicación, poder comprender el presente y nos podemos preparar para el futuro. Siempre es un placer, un motivo de satisfacción, el poder presentar un libro, y en esta ocasión mucho más, puesto que la relevancia, la política, personal del autor se suma que es un libro que habla de nuestra tierra, que habla de Castilla y León, que habla de su historia más próxima, más reciente. Es un libro bastante ameno, cargado de anécdotas. Yo creo que todas ellas nos animan a leerlo, y no solo a leerlo, sino a leerlo además de una forma apasionada y de guiones. Animo a que hagan esa lectura y que disfruten tanto como he disfrutado yo. Y únicamente me gustaría terminar esta breve intervención citando la última frase del libro. Concretamente nos dice que nada de lo que ocurre en Castilla y León nos puede ser ajeno. Y efectivamente creo que con este libro se cumple ese objetivo que comentaba al principio, de recordarnos un poco nuestros inicios como comunidad autónoma. A continuación, toma la palabra don José Álvarez de Paz, nos hablará una referencia sobre la trayectoria del Demetrio Madrid. Pepe, ¿cómo quieres? Buenas tardes. ¿Se oye bien? Porque tengo la boca un poco chunga, si encima se oye mal, pues ya grave. Bien, efectivamente me corresponde la presentación de la trayectoria personal y política del Demetrio Madrid. Y creo que me corresponde. Quizás sea yo la persona indicada de cuantos aquí estamos para hacer esto, porque juntos hemos recorrido muchas millas a través de los mares procelosos de la política y de la vida misma en Castilla y León. Si a mí me dijeran que presentara el libro, estando aquí, y que lo analizara, estando aquí José Luis Prieto, que además de su talla académica, pues es un escritor reconocido, cuyos libros yo leo siempre con enorme avidez y placer, como él sabe, pues sería ilógico. Ese trabajo te corresponde a mí, pero es verdad, sin desdoro de nadie, que la trayectoria política de Demetrio Madrid la conozco muy bien. Yo conocí a Demetrio Madrid en el Congreso de los Diputados en la primera legislatura democrática en un ascensor.
Llevaba ya varios meses allí de diputado y no os podéis imaginar la falta de humanización y cohesión que a veces tienen las grandes colectividades o grupos en una gran ciudad. Yo iba a comer todos los días al Corte Inglés un plato combinado y pocas veces en mi vida me sentí tan solo como aquellos primeros meses de vida parlamentaria. Y es bastante frecuente en las colectividades, sin culpa de nadie. La verdad es que estábamos todos con la lengua afuera y había muchas cosas que hacer allí y aquí. No existía el Parlamento Europeo, existía, pero nosotros no estábamos en las instituciones comunitarias, el Parlamento Autonómico tampoco, todo pasaba por el Congreso de los Diputados. Había mucha gente que creía que teníamos poderes que no teníamos. Llegabas aquí, algunos creían que podías hacer carreteras o destruir pantanos y había reuniones por todas partes, era una fiebre política muy ilusionante. Yo siempre me ha conmovido esa gente que tiene tanta fe en que los políticos pueden hacer, no sé, lo pueden todo, no dándose cuenta de que un político es como cualquiera de nosotros, una persona que hace lo que puede y no hay que tampoco pedirle peras al olmo. Pero la última experiencia que tuve de aquello ya sobrepasaba todas las expectativas. Recuerdo que en Pontevedra una señora me mandó una carta denunciando a su marido porque no cumplía con ella en la cama. Y esto parece una anécdota salida de lugar, pero no es así. Era una vida muy ajetreada la nuestra, Demetrio. Yo en aquel momento solo conocía a Enrique Barón, que había estado en Mocela, en mi pueblo, yo en su casa en Madrid muchas veces, pero ya no nos veíamos. Oye, a ver cuándo nos vienes y vas por casa siempre corriendo. Y cuando en aquel ascensor uno me preguntó, ¿tú de dónde eres? Dije, yo de Ponferrada. Y dice, anda, y yo de Zamora. Dije, este es un soplo de aire fresco, este es distinto. Con este ya puedo yo ligar bien. Y es que Demetrio Madrid es así. Cualquiera que le conozca sabe que es así. Y luego le conocí mucho más en la Asamblea de Parlamentarios de Castilla y León, y cuando estuvimos en el Consejo, fuimos miembros del Consejo de Castilla y León en la etapa preautonómica. Aquí estuvimos con el presidente García Verdugo una ocasión o dos, cuando se inauguró la Casa de la Cultura ahí en el polígono de las Huertas. En fin, éramos itinerantes y fuimos poco a poco, entre todos, diseñando lo que queríamos que fuera nuestra comunidad autónoma. Esos son unos primeros pasos siempre ilusionantes. En el Estatuto de Autonomía de Castilla y León llegamos a trabajar como ponentes muchísimas horas juntos con otros como José María Aznar, o José María Gallardón, Rodolfo Martín Villa, Santiago Carrillo, gente que logramos que, aunque fuera el último, porque fuimos los últimos de España, llegamos y a lo que era para todos, nosotros no podíamos quedar fuera. La opción que tomamos fue bastante polémica. Los socialistas de León tuvimos nuestras discrepancias, como es natural, pero mayoritariamente nos decantamos por la unión con Castilla una vez que vimos que no era posible la unión con Asturias, que la intentamos, o con el viejo reino de León, que también lo intentamos. Y al final, pues eso de que dice, quiere usted a doña Sinforosa por su mujer y esposa, ¿qué voy a hacer si no hay otra cosa? O quedábamos fuera del esquema autonómico o no había otra posibilidad. Luchamos por ello, pero los leonistas de PRO, que están RQR con su historia, le echan la culpa de todo a Rodolfo Martín Villa. Es el chivo expiatorio de aquello. Y yo creo que Rodolfo Martín Villa es uno de los políticos de más talla que ha dado esta provincia, y que cuando tomó aquella decisión, que los seguidores suyos no le siguieron, en su mayoría le dejaron solo, sus compañeros, se comportó como un hombre de Estado, porque es que empezaban a proliferar las autonomías uniprovinciales y aquello era ya poco serio, ¿no? Sí, había que ponerle coto a aquella deriva porque tanto gobierno España no iba a poder contar. Y realmente era una desproporción y un despropósito. Así lo entendimos nosotros y naturalmente podemos habernos equivocado, ¿no? Yo creo que no. Pero desde luego lo hicimos con la mayor ilusión y hoy podemos decir que los castellanos y leoneses
no solamente porque estemos en el estado de las autonomías, pero también por eso tenemos un nivel de bienestar y de equipamientos y de calidad de vida medio en Europa, al nivel medio, porque cuando entonces estábamos 30 puntos por debajo de la media, como reconoce y señala el presidente Herrera en el prólogo de este libro. Hay una cosa que puede ser una clave, yo si veis que me prolongo demasiado, porque a veces me lío un poco, ¿no? Como ya estoy jubilado, no sabéis, hablábamos. Entonces, la clave es el triunfo inesperado, dice Demetrio. Cuando Demetrio en Madrid triunfó inesperadamente, es lo peor que le pudo haber pasado, porque surgieron una cantidad de gente que le parecía un caramelo que sabía que era por él, desde dentro de casa y de fuera de casa, Ojo. Ese triunfo inesperado le trajo muchos disgustos a Demetrio en Madrid, y hoy estamos nosotros aquí ante el único empresario que yo conozca de España que fue condenado por enriquecerse injustamente a costa de sus trabajadores. Condenado. Y así estuvo varios años con ese San Benito encima. Condenado no. Bueno, una sentencia. Ah, ni la sentencia tampoco. Con un procesamiento. Eso sí. Vamos, la sentencia fue la que llegó tarde. Justicia retardada, justicia denegada. Eso sí. Ahí estaba. Tú estabas condenado públicamente. Hombre, no. Ya lo creo que sí. Y a ver quién te quita eso durante esos 3 años que yo sé bien lo que pasó, ¿no? Resulta que es verdad que José María Aznar se comportó deslealmente con Demetrio, era líder de la oposición, y no se comportó deslealmente porque le dijera que dimitiera en tantas horas, no. Eso es normal que la oposición lo pida, porque forma parte del juego democrático, y además contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, con no dimitir. Lo que le dolió a Demetrio fue que Aznar sabía que él iba a dimitir, porque él se lo hizo saber. Y él aprovechó eso para decirle que dimitiera. Eso es lo que no está bien. Pero todavía está peor lo que dijo el líder de los socialistas que le siguió en el cargo, secretario general del PSOE de Castilla y León, Juan José Laborda, senador por Burgos y luego presidente del Senado. Dijo la frase desafortunada: a partir de ahora los socialistas de Castilla y León vamos a ser honestos. Eso duele bastante más. En fin, que la opción de Castilla y León es una opción que va unida inseparablemente a la vida y milagros y pasión y muerte de Demetrio Madrid. Castilla y León es, tú lo sabes, que es un poco hija tuya. Yo diría que es un poco hija nuestra, de muchos, que entonces dedicamos mucho tiempo de nuestra vida, muchos años de nuestra vida, con mucha ilusión a este proyecto. Como no somos maniqueos, no vamos a decir ni que los buenos están en un lado y los malos en otro. Eso lo tenemos claro que no es así. Y que acertamos siempre. Unas veces nos acertamos y otras veces nos equivocamos. Pero creo que podemos estar moderadamente satisfechos de que pudimos empujar el carro para que los castellanos y leoneses que vivíamos en una región subdesarrollada estemos hoy en un mundo equiparable a la media europea. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes a todos y mis saludos más cordiales a ustedes y a quienes me acompañan aquí en la mesa. La verdad es que es una mesa de lujo. Para mí es muy satisfactorio y le agradezco a la UNED, a su director, que me permita estar en este acto, acompañado por el señor alcalde de la ciudad y por los ilustres socialistas, dos ilustres políticos que son dos verdaderas instituciones en el socialismo español. Yo creo que esta es una mesa muy institucional. La verdad es que el libro también lo es. Trataré en mis palabras de estar a la altura de este texto
pero creo que también en algún momento de mi intervención deberemos dejar ese cierto corsé que dan el carácter institucional para darle ese tono que se corresponde mucho más con lo que debe ser una presentación de una obra literaria como esta, efectivamente lo es. Decía Pepe que él, desde luego, era la persona idónea para hablar de la dimensión humana, el carácter personal de Demetrio Madrid. Eso sin duda, ¿quién va a poner en cuestión eso? Pero yo creo que también es mucho más adecuado que yo para hablar de los contenidos de este libro. Hombre, por edad, se lo decía a Demetrio antes de entrar en el salón, por edad sí que yo pude haber tenido conocimiento más o menos próximo o acertado a los acontecimientos de aquella época, pero la verdad es que yo no participé mucho de todo lo que ocurrió a finales de los años 70, primeros 80, en esta tierra en aquel momento convulsa políticamente hablando. Pero yo creo que como universitario pues he sabido leer y aprender mucho gracias a este libro de Demetrio. Decía que es un libro institucional porque efectivamente es un libro editado por la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, está prologado por el actual presidente de la Junta, por don Juan Vicente Herrera, pero afortunadamente no es un libro a la manera, al uso de estas instituciones, lo que a veces se llaman libros blancos, ¿no? Ya físicamente pues ya no, está claro que no es un libro blanco, es un libro gris sepia, y yo creo que incluso metafóricamente hablando este aspecto físico da un poco una idea de lo que quiere ser el libro por dentro. Pues yo creo que las cosas tal como Demetrio las describe, en algún momento las narra, tal como él las cuenta, pues no se presentan ni como blancas ni como negras, son pues un poco grises, y desde luego lo que sí en muchas de las páginas se trasluce es ese tono sepia, voy a decir, yo creo que hay un poco de nostalgia de aquellos tiempos, a pesar de lo duro que fueron, incluso de cierto romanticismo de aquella época, ¿no? Y eso yo creo que también metafóricamente hablando da ese tono sepia que también tiene las fotos. A mí me han encantado las fotos, sobre todo la que más me ha gustado es la de los mineros de mi pueblo, porque he visto pues en fin lo que hemos envejecido desde entonces, ¿no? Bueno, pues decía que es un libro institucional, pero lo que en modo alguno puede considerarse es como un libro arduo, un libro pesado, suele ser. También se dice que los políticos no saben escribir. Este es un libro magníficamente escrito, de lectura ágil, es una pluma fácil la que tiene Demetrio. Bueno, de los políticos ahora mismo también se dice que no saben leer, pero bueno, por lo menos de la escritura sí que ha habido mucha queja y del mal uso de la lengua, ¿no? Pues este libro, cuando ustedes lo lean, encontrarán que es un libro magníficamente, un texto magníficamente escrito, que yo creo que es de gran interés para los historiadores, es de gran interés para los políticos, para los sociólogos, y también, pues, como lo ha sido para mí, pienso yo que lo será para ustedes, muchos probablemente de los que están aquí, pues habrán seguido los acontecimientos en su momento, pero otros a lo mejor ya se han olvidado, o también hay gente joven, pues tendrá ahora ocasión de ver qué fue lo que ocurrió, ¿no? Hombre, también es institucional el texto en la medida que hay mucha prudencia a la hora de expresarse, ¿no? Hay una gran mesura en las descripciones. El texto yo creo que es más descriptivo que explicativo. Pienso que solamente en algunas páginas alcanza el carácter de ensayo, pero Demetrio es muy cuidadoso de no entrar en el ámbito especulativo. Allí donde opina yo creo que lo hace con gran rigor de datos. En ciertos momentos pues parece un texto universitario, es decir, que cuando se habla algo pues se hace la cita oportuna, la documentación correspondiente, y aquellas personas que quieran tener una mayor información sobre aquello que él puntualiza pues tienen la referencia bibliográfica correspondiente. Pero fundamentalmente él se mueve en el nivel descriptivo y comienza, pues claro, dándonos cuenta de cuál era la situación en aquellos años, una situación pues francamente
pues lo decía Pepe también, lo dice Juan Vicente Herrera al texto, pues era una situación pues que no tiene comparación con lo que estamos viviendo ahora en Castilla y León. La situación económica, entonces no existía Castilla y León, pero existían las provincias de Castilla y León, que luego hablaremos un poquito de eso, ¿no? La gran pérdida poblacional, porque pues lo cita él, desde entre el año 60 y el 81, pues este territorio pasa de tener el 9,5% de la población nacional al 6,9%, ¿no? Todos recordamos que es la gran época de las emigraciones, en qué circunstancias pues emigraba la gente y demás, ¿no? Pero lo que es muy interesante es, y aquí ya él entra en un terreno explicativo, es cómo nos da cuenta de por qué, como decía Pepe hace un momento, Castilla y León es la última en acceder al estatuto. Y él pues argumenta que, bueno, pues cree que las causas de ese retraso, de ser los últimos, pues él, bueno, las atribuye a las contradicciones internas en la OCDE, a la ambigüedad política en materia autonómica de la entonces Alianza Popular y al escaso eco social del regionalismo. Este escaso eco social del regionalismo en esta zona, pues naturalmente tiene que ver con la acentuación, con el acento que la población entonces hacía respecto de la provincia, ¿no? Bueno, ese escaso eco social, desde luego, tiene mucho que ver con el papel que algunas entidades, institutos, en fin, instituciones preautonómicas desarrollaban en aquel momento, mientras otros estaban ya trabajando para crear sus comunidades autónomas, ¿no? Él hace un recorrido por la posición de la Alianza Regional de Castilla y León, por Partido Nacionalista de Castilla y León, Bancal, el Instituto Regional de Estudios Castellanos Leoneses. Él dedica bastantes páginas a cada uno de ellos y yo no voy a ser exhaustivo ni mucho menos, el tiempo va pasando, pero sí que les invito a los que tengan curiosidad por este tipo de datos históricos a entrar en estas páginas. Yo les resumiría esta situación, no sé si él me corregirá después, pero yo creo que en todas ellas lo que venía a ocurrir pues era siempre se hacían planteamientos reactivos, es decir, uno se oponía al concierto económico del País Vasco, otros lo que le molestaba era que se instalara la Generalitat, otros eran más bien posiciones reactivas que posiciones activas para construir algo. Yo resumiría las posiciones de estas tres entidades y luego, así como rasgos también que pudieran ser constantes en cada una de ellas, pues también señalaría alguno más, y es la ausencia de leoneses en el asunto. Es decir, y siempre pues una mayor presencia de castellanos y la cuestión ya desde el primer momento de qué pasa con Santander, qué pasa con Logroño, qué pasa, y luego ya dentro de estas, enseguida lo tuvieron bastante claro, luego qué pasa con las distintas cuestiones, sobre todo la que yo creo más quebraderos de cabeza le dio a Demetrio, que fue la leonesa, ¿no? Pero hubo más, la de Burgos, él me decía antes de entrar que también la de Burgos pues, fue bastante durilla, y la segoviana. Bueno, estas cuestiones, vamos a llamarle cuestiones, en fin, esta problemática que surgió en ese momento, pues es abordada por estas entidades que yo señalaba, pues de esa manera, digamos, no política. Es decir, cuando se empieza a politizar el asunto es a partir de las elecciones de junio del 77, que ahí es donde la cuestión autonómica es asumida por los políticos y sobre todo es asumida por los parlamentarios, tanto de la OCDE como los socialistas. Pues los socialistas tienen una reunión en Villalar en julio del 77. Bueno, es verdad que hasta entonces pues ya había tenido lugar pues la constitución ya de partidos que se van a considerar como partidos de la comunidad autónoma, que no existía, partidos que
que abogaban por tratar de alguna manera la autonomía, que son comunidad, el Recoge, Comunidad Castellana, el Grupo Autonómico Leonés, del Partido Regionalista del País Leonés, el PREPAL, y el Partido del Bierzo también. Bueno, tampoco vamos a adentrarnos en todas las cuestiones que él trata y describe con gran concisión y, en fin, con gran elegancia, ¿no? Pero si resumimos un poquito también lo que ocurría a unos y otros, pues yo creo que, lo decía Pepe también antes, pues inicialmente no había claridad ni en unos ni en otros, ¿no? Parecía que dentro de la OCDE Martín Villa inicialmente pues andaba con mucho cuidado. Desde luego los que tenían ya claramente una política muy dispersa en materia de autonomías era Alianza Popular, y aquí desde luego sí que don Manuel Fraga, que es un hombre, como todo el mundo sabe, de gran olfato político, pues debía estar acatarrado permanentemente por aquel tiempo, porque ahí sí que creo yo que se equivocó grandemente, ¿no? Cuando le toca a Pepe Álvarez de Paz argumentar en el Congreso, yo creo que era ante Ruiz Gallardón, el padre, ¿no? Ante José María Ruiz Gallardón, pues allí donde consigue más éxito de su intervención es cuando deja en evidencia a Alianza Popular en al menos 4 políticas distintas que tienen en el territorio sobre lo que debía ser Castilla y León, ¿no? Hombre, yo, querido Pepe, respecto de los otros argumentos, la verdad es que los que tú esgrimes hubieran valido tanto para las 9 provincias como para las 11, como para si metes Guadalajara y Cuenca y Cáceres. Es decir, que el resto de argumentario que tú te apoyabas pues no necesariamente tenía que avalar lo que finalmente ha quedado, pero entiendo que lo que se trataba era de... Bueno, decía antes que quería hablar un poquito de lo que eran las provincias de Castilla y León. Bueno, en algún momento se mencionan como las provincias clásicas de Castilla y León, y yo me gustaría que luego, si lo tiene a bien Demetrio, es que primero Castilla y León no existía, entonces había provincias de León y había provincias de Castilla. Las de Castilla pues tampoco estaba el asunto muy claro. Yo recuerdo cuando estudiaba que León era León, Zamora, Salamanca, Valladolid y Palencia, y Castilla la Vieja era Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia y Ávila. Logroño pues, va y nadie genera gran controversia. Santander desaparece y parece que tampoco nadie se mosquea. Cuando entra en colisión Burgos y Valladolid, bueno, los que sí que parece que lo comienzan a tener muy claro son los vallisoletanos ya desde el primer momento, ¿no? Pero claro, pues tenemos, en fin, lo que va a ser Castilla y León, cuáles son las provincias que tienen que ser, o las que deben ser. Segovia decía que no quería saber nada del asunto. Y luego, respecto de la cuestión de uniprovincial, porque claro, Martín Villa, que inicialmente tuvo grandes dudas, en el año 80, pues de repente parece que lo ve claro, y en la historia pues lleva a su partido a tomar una decisión claramente de no a lo uniprovincial, pero y sí a Castilla y León. Sin embargo, eso tuvo un desarrollo. Esa evolución, pues yo en el libro pues, no veo la explicación de por qué en el caso de Martín Villa. Pepe la acaba de decir ahora, tampoco en el texto quedaba muy clara la posición de Pepe Álvarez de Paz en este asunto, ¿no? Claramente, pues en el libro se menciona una posición de Baldomero que no queda muy claro por qué el socialismo en ese momento pues tiene ese enfrentamiento. Pepe Álvarez de Paz dice que se ensayaron distintas fórmulas que se inventó con Asturias y todo eso no figura en el texto, y bueno, pues se toma esta opción un poco pues porque había que tomar una finalmente, ¿no? Pero ese argumento de que
exceso de autonomías uniprovinciales, pues hombre, yo no creo que a este Estado le hubiera pasado nada porque hubiera una más, ¿no? Y luego, en fin, no sé, podemos entrar en el análisis de si eso ha sido acertado o no ha sido acertado. Pero, bueno, pues el argumento de razones de Estado, pues no sé si es suficientemente explicativo. Desde luego, siempre lo utilizar luego respecto de Segovia, que lo de Segovia también fue un plumazo del Tribunal Constitucional, ¿no? Que sentó bastante mal, lo mismo que en el caso de León. Y luego, lo que me parece sumamente interesante del libro es el momento en el que cuando las diputaciones llevan a los ayuntamientos en el año 80 a solicitar al Consejo de Castilla y León, que por cierto tampoco me queda claro, me gustaría saber si Pepe o Demetrio, ¿por qué no se creó un Consejo de León? Es decir, en el momento en que se crea el Consejo de Castilla y León, ¿por qué no hubo opción de crear el Consejo de León como entidad preautonómica que pudiera derivar en abordar el asunto desde ahí, a lo mejor de otra manera, o bien con las provincias, vamos a decir, más leonesas, o bien con Asturias, no lo sé. Yo eso a lo mejor pues es una tontería lo que estoy diciendo, pero a mí esa duda me quedó, ¿no? Entonces, ahí el cambio de posición en León del año 80 al año 83 es algo también muy importante. Es decir, cómo aquí los ayuntamientos en un momento determinado sí abogan por la autonomía de Castilla y León, pero luego pues en la Diputación en el 83 se desmonta todo eso y se quieren retirar y hay un intento de secesión, digamos, ¿no? de León respecto a esto. A mí me parece que eso está muy bien tratado en el libro, que es sumamente interesante. Hombre, yo, como se va haciendo ya un poco tarde, tenía previsto leer un poco, que a mí me gustó particularmente, el mal rato que pasó Demetrio en León, ¿no? Con el alcalde Juan Morano. Pero se lo dejo para ustedes, les invito a la lectura porque está realmente sabroso el asunto, ¿no? Y muy entretenido, ¿no? La verdad es que eso viene a representar, pues, en fin, lo que había en esta provincia, reflejaba pues la no claridad de sumarse o de apuntarse a un proyecto que al fin y al cabo, más allá de cuestiones identitarias, lo que había es un proyecto de cómo ser administrado, cuál es la mejor manera de ser administrado. Entiendo que pues también el Partido Socialista y la UCD pues convinieran en que frente a las viejas estructuras de poder, pues para arrebatarles el poder a los que lo tenían, quizá lo mejor era ensayar nuevas estructuras que les permitieran hacer llegar el poder a ellos, ¿no? Yo creo que ese, para mí me parece que era el argumento más contundente a la hora de crear esta nueva estructura. No quiero ser pesado ni voy a extenderme mucho más. Hay un asunto que también me parece muy interesante y ese sí que creo que en el texto, bueno, pues está muy poquito tratado, y es la cuestión de, una vez que ya eres presidente, todo, en fin, esto les invito a que lo vean también detenidamente, todo lo que tiene que pasar Demetrio, pues no solo en las distintas provincias que va visitando, sino pues las luchas que tiene con el gobierno central, ¿no? Hay un asunto que a mí me parece del mayor interés porque creo que tiene todavía vigencia. Es decir, bueno, que como él dice, creo que lo tengo apuntado por aquí en alguna parte, bueno, viene a decir que la cuestión leonesa está sin resolver todavía. Es decir, el asunto pues sigue pendiente. Él lo atribuye a ese fuerte componente provincial, no voy a decir provincial, en tono peyorativo, ¿no? Entonces, hay otra dimensión del ejercicio del gobierno de la comunidad autónoma que él tuvo que sufrir y que yo creo que sigue vigente la problemática, y es el manejo de los presupuestos respecto de cada provincia, ¿no? Entonces, es un asunto
hay quien piensa, yo estoy fuera de estas cosas, pero sí que no soy ajeno a los comentarios y parece que todavía se siguen utilizando ciertos resortes del poder político, haciendo uso del poder económico para que los territorios, entiéndase el caso de León, el Bierzo, pues se vean más o menos favorecidos por el poder centralista de Valladolid, para que el hipotético poder autonómico que pudiera tener la provincia de León pues quede claramente menguado. Yo pienso que esto merece un desarrollo mucho mayor el que Demetrio le da el texto, que no pasa de ser de media página. No sé si luego él querrá hacer algún comentario al respecto, pero desde luego, ya para terminar, lo que sí decido es que es un libro francamente interesante, muy ameno de leer, muy bien escrito, y que desde luego es recomendable para todos aquellos que, como yo, pasamos muy por encima de los acontecimientos, y también pienso yo para los que, con ánimo de rigor y de realizar estudios, tesis, doctorales y demás, pues es un libro al que indudablemente hay que recurrir. Yo, ya para terminar, quiero agradecerle a Demetrio que confiara en mí para hacer esta pobre exposición que he hecho de su texto. Su texto es infinitamente mucho más rico de lo que yo he podido expresarles aquí, pero bueno, es lo que he podido hacer en estos 30 minutos que me han destinado. Tenga por seguro que Pepe Álvarez Paz hubiera hecho infinitamente mejor. Nada más, muchas gracias. Gracias. Gracias y buenas tardes, noches a ustedes, todos vosotros, por asistir a la presentación de este trabajo que, como han dicho los distintos oradores, a los que ya de entrada agradezco mucho sus palabras y, antes que sus palabras, su acogida y sus facilidades para poder hacer en el ámbito que a mí me interesa fundamentalmente, que es un ámbito, en fin, sin despreciar a nadie ni a nadie, pues del estudio, del trabajo, de la reflexión, de la universidad en definitiva, y de la universidad nada más y nada menos que de la UNED, prestigiada, como todo el mundo conoce, en el conjunto de nuestro país. Por lo tanto, a su director, al director regional y al alcalde, que es el presidente de este patronato, que permite que una ciudad como Ponferrada, en una comarca de tanta fuerza y tan importante como históricamente ha sido el Bierzo, y lo es y lo deberá seguir siendo, y cada vez más podamos efectivamente reunirnos en estos momentos. A Pepe no le digo nada, le dedicaré las últimas palabras, porque efectivamente él es, ya lo diré, pero voy a anticipar algo, probablemente la persona que más ha influido como amigo y como maestro en el desarrollo de mi actividad pública, y también en otros aspectos que son tan importantes como la actividad pública, que son las condiciones y las cualidades humanas. Ha sido un referente y lo sigue siendo. Por lo tanto, la primera palabra, como es natural, va en esa dirección del agradecimiento y decir que, bueno, efectivamente, en lugares, la Universidad de Salamanca, en la de Valladolid, ahora también me estaban pidiendo en Burgos, en la propia universidad, me interesa porque la idea, José Luis, de este libro es que es una aportación, es un documento que no pretende cerrar en absoluto los acontecimientos vividos en los que yo centro mi atención. Es un documento más que yo creo que modestamente puede servir, deberá servir desde mi punto de vista, como algo que ayude a los que tienen que hacer la historia, que no soy yo. Yo soy consciente de que no tengo que hacer, en la descripción de esos momentos, no tiene ninguna pretensión de que eso sea la historia.
porque efectivamente yo he participado en otras publicaciones también que han tratado asuntos de esta naturaleza con otros autores, profesores, catedráticos, investigadores, del tiempo tan apasionante que nos está tocando vivir, y yo creo que el conjunto de todas estas manifestaciones, de todos estos documentos, permitirán en algún momento hacer de verdad, por quien corresponda, la historia de Castilla y León. Por lo tanto, sirvan estas primeras frases para decir que este libro quiere recoger los momentos anteriores y la situación social, ambiental, que existían antes de llegar incluso la propia Constitución, el desarrollo del Estatuto, que como es inevitable va parejo al desarrollo constitucional, y al mismo tiempo pues describir lo que físicamente es Castilla y León en aquel momento y que no era Castilla y León. Por eso el título del libro es El arranque de Castilla y León, porque es ahí donde arranca la historia de Castilla y León moderna. Eso sí lo puedo decir sin ningún tipo de arrogancia ni petulancia, porque no es ni soy yo el único que participó en este momento. Pero la historia moderna de Castilla y León es ese momento, en el momento en el que los castellanos y leoneses decidimos poner en marcha, al mismo tiempo que se estaba haciendo en otras comunidades autónomas, desarrollar el título octavo de la Constitución, en la que establece, como todo el mundo sabéis, que España, que se determina en los primeros artículos de la Constitución, puede organizarse en territorios más allá de las propias provincias, de regiones y nacionalidades, que al final pues es una cuestión semántica, porque al final del desarrollo tanto los que se titulan de una manera como de otra llegarán a alcanzar, llegamos ya en estos momentos a haber alcanzado la capacidad de autogobierno suficiente en un territorio o en otro. En ese momento, como decía muy bien Pepe hace un momento, Castilla y León no se podía quedar para atrás. Y naturalmente la primera incógnita que se nos presentaba era el ámbito territorial, porque claro, nosotros proveníamos de haber estudiado en la historia, de haber vivido efectivamente esas divisiones, que hubo incluso otra más en aquel momento, que era León, Zamora y Salamanca. León, Zamora, Salamanca, Valladolid y Palencia, y Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia, Ávila, que nos lo conocemos de memoria porque lo hemos estudiado. Distintas posibilidades existentes para llamar, y había otra cuarta que se llamaba la Cuenca del Duero, es decir, lo que eran aquellos territorios que tenían la influencia y que vertían definitivamente en lo que era la Cuenca del Duero. Y de hecho yo creo que Pepe se acordará que algunas llamadas de los parlamentarios de UCD, cuando se reunían, como también nosotros lo hacíamos en el propio Congreso de los Diputados, había unos cartelones que decía reunión de los diputados de la Cuenca del Duero, que era cuando estábamos iniciando los primeros contactos unos y otros para poder llegar a hacer el estatuto y plantearlo. Bueno, se resolvió de una manera inevitable, por otro lado. ¿Por qué? Porque al principio, efectivamente, a las primeras reuniones asistieron diputados y representantes de las diputaciones de Cantabria, que entonces era Santander, como decíamos nosotros, Cantabria, decíamos en bromas, de Soltera Logroño, Cantabria de Soltera Santander, porque después empezó a ser Cantabria, y Logroño, que tenía también la condición, empezó a tener la condición regional en el momento en que la mayoría de los representantes de esas dos diputaciones y los diputados y senadores que al principio sí asistieron a las asambleas tentativas del resto de diputados y senadores y representantes de las diputaciones, llegó un momento en que ellos dijeron que tenían otras opciones y hubo un acuerdo básico entre los representantes de los dos partidos mayoritarios, tanto en Cantabria como en La Rioja. Y entonces
sin más traumas, se descolgaron, digamos, y como no había manera de obligar, porque otra cosa es el caso de Segovia, no había una manera de obligar a aquellos, lo único que dice la Constitución es a aquellos territorios colindantes que tengan las afinidades históricas, económicas, no sé qué, no sé cuál, pueden tener un acceso, y además estaba tasado y medido, y era que el conjunto de los municipios de esas provincias hicieran un pronunciamiento, un acuerdo mayoritario de querer adherirse al proyecto de Castilla y León. Y en León, igual que en el resto de las provincias, excepto Segovia, que hay una maniobra de última hora, pues se adhirieron a este proceso. Y ahí se cierra el tema territorial. Por dentro está todo lo que tú has dicho, que yo al escucharte me he dado cuenta de algunas cosas que yo he escrito, pero que tú las describes mejor de lo que yo las he escrito. Por lo tanto, te agradezco mucho, porque es una incitación a la lectura, no solamente para ustedes, sino para mí a la relectura. Este es un primer libro en el que, consciente de que aquí no se acaba lo que yo quiero decir, pero me parece que era un poco pronto para entrar en algunas cosas que Pepe ha insinuado antes, que es lo que había por dentro, que es otra situación, pero ya en un momento más avanzado. Porque aquí se trata de describir, como decía antes, lo que es la situación general anterior, incluso a la Constitución un poco, y también a la preautonomía, describir la preautonomía y situar las posiciones de los distintos grupos y un poco también de las personas, de las personalidades que en aquellos momentos tenían claramente influencia en el conjunto de los grupos sociales y de los grupos políticos. La segunda parte, si se dividieran dos, el libro, que tiene más subdivisiones como natural, es decir, la puesta en marcha propiamente dicho de la comunidad, es decir, cuál fue las instituciones que se pusieron en marcha, fundamentalmente las Cortes de Castilla y León. Aquí hay un representante ungido que estuvo también colaborando en aquel asunto, el gobierno, la Junta de Castilla y León y todo el conjunto de instituciones que iban haciendo no solamente como característica de la autonomía española, que no es la italiana y que desde luego no tiene que ver nada con otros territorios, porque la peculiaridad de Castilla y León, o digo de España, no es ser un Estado federal, sino es el Estado de las autonomías, pero que se acerca mucho en el desarrollo final, en lo que será el final, porque todavía no está suficientemente desarrollado. Yo creo que será pues muy semejante a lo que es un Estado federal, con una diferencia de origen, que hay que reconocerlo de antemano. Es decir, los Estados federales son Estados independientes que deciden unirse, que han estado en su momento, en general, en la historia, han estado separados, háblese de Alemania, de Estados Unidos o de otros. Y aquí en España es un Estado muy centralista que decide descentralizarse, que es el modelo es fundamental para poder entender cómo se ha ido produciendo en nuestro país el estado de las autonomías, el desarrollo del título octavo y el mandato constitucional. Un mandato constitucional que, como todo el mundo sabe, se produjo a través del consenso, del acuerdo, de la transacción, de ir transando, es decir, de ir cediendo unos y otros grupos hasta llegar a una constitución que nos ha valido para que pudieran gobernar el centro, la izquierda y la derecha, y ahora otra vez la izquierda. Es decir, no hemos tenido que modificar la Constitución, aunque yo soy partidario de hacerlo, para que haya la alternancia democrática de un país moderno y avanzado. Bueno, dentro de esa Constitución está el título octavo, que alguno decía, al principio yo también participaba de esa idea, de que era una cuestión de ingeniería jurídica, por cómo se había ido estableciendo y para que efectivamente todo el desarrollo de lo que era la organización territorial, que se inició
muy poco en los años de la Segunda República y que fue, como todo el mundo sabe, separado, que fue interrumpido con todas las consecuencias traumáticas. De ahí que viene también un pie forzado cuando en el título 2 de la Constitución se habla que España se desarrollará territorialmente en regiones y nacionalidades, que es una presión, hay que decirlo con toda sinceridad, de aquellos partidos o grupos en el Congreso y aquellos territorios que habían hecho ya la opción y que habían tenido estatuto de autonomía, como era fundamentalmente Cataluña, el País Vasco e incipientemente también Galicia. Pero aquí quería decir, y lo digo en el libro en algún momento, que Castilla y León, sin embargo, al principio del siglo XX, en los pensadores de aquel momento, es una de las reflexiones más importantes que hacen grandes pensadores y que yo creo que nosotros tuvimos el acierto de recoger, lo tengo apuntado, diciendo algo así como que somos descendientes probablemente de aspiraciones de personajes como Macías Picabea y Ortega y Gasset, como Machado en cierto modo, como el propio Azaña, Sánchez Albornoz, Américo Castro, Ginés de los Ríos, Julio Senador, Santiago Alba y Unamuno. Yo creo que nosotros diseñamos una comunidad muy parecida a la que ellos imaginaron en su momento. Cada uno depende de su estilo. Y por lo tanto yo creo que la idea del desarrollo final de la comunidad de Castilla y León, yo creo que no era ajena a toda una líneas o distintas líneas de pensamiento existentes sobre el territorio de Castilla y León, que después, naturalmente, la interrupción histórica que representó, pues primero la guerra civil y después el franquismo, tapó absolutamente todo. Y se dijo durante ese tiempo, y nos presentaron ante los demás conciudadanos españoles como representantes del centralismo español. Y naturalmente eso perjudicaba mucho, porque además no era verdad desde el punto de vista del desarrollo económico y social, porque mientras durante la dictadura efectivamente quien se benefició seriamente con los planes de desarrollo fueron las zonas periféricas y un poco Madrid, haciendo el monstruo que ahora tenemos. Sin embargo, aquellas poblaciones del interior como Castilla y León terminaron siendo un centro de mano de obra que iba gratis a veces a otros lugares, primero de España y después, cuando empezó la inmigración, a la propia Europa. Volviendo a la situación del libro, algunos amigos, entre ellos Pepe, con el que no pasa una semana que no tengamos algún tipo de contacto, pues me animaron siempre a decir, hombre, hay cosas que hay que decirlas y hay cosas, yo eso lo reconozco, que solo puedes decirlas tú porque está vivida en primera persona, ¿no? Y entonces uno se puede marchar de esta vida activa, de esta vida social, pública, y no pasa nada, pero a mí me pareció que modestamente no es que me tenía que meter a escritor, que no lo soy, ni a historiador, que no lo soy, sino hacer una aportación natural y sencilla de esta primera parte, porque es el arranque histórico de Castilla y León. Y yo creo que con este paso estoy invitando a los sectores del pensamiento, los políticos, las universidades, las facultades de historia, con las que yo tengo mucha relación, incluso pues casi siempre salen en los fines de carrera aquellas personas que quieren hacer su último trabajo de presentación de trabajo final de carrera, quieren hacerla sobre estas cuestiones, y yo me voy ligando también y ofreciéndome tranquilamente, porque me parece que es importante que se haga, si queremos hacer por fin una historia rigurosa de nosotros mismos. Y ese es el sentido que tiene la publicación de este libro, que es
y ya lo digo aquí, pero tampoco quiero decirlo muy alto, una primera parte que yo creo que se completa en la idea que tenía o el objetivo que tenía. Pero yo estoy ahora mismo ya haciendo más cosas, porque efectivamente ocurrieron muchas más cosas. Pero no tendrían sentido, no se entenderían si no, perdón, se lee antes este libro. A mí me parece que es un libro que es base para poder después desarrollar pues cosas muy importantes, a veces cosas que son de gabinete, que son de la intrahistoria, pero que es necesario conocer, qué dificultades hubo, y un poco como hacen los franceses bastante, que es el quién es quién, que lo hacen mucho más que nosotros. ¿Quién fue quién? ¿Y cuál fue el comportamiento? Hombre, hay algunas cositas que sí salen aquí, ¿no? De quién fue quién, se pueden ver personajes de la vida en León o en Burgos o en Segovia, en fin, con nombres y apellidos. Yo no me escondo para eso, Pepe, lo siento, pero en fin, tenía que decirlo, compréndelo, pero es el avance de lo que va a venir después. Y entonces hay una primera intención, ya le diré alguna broma ahora. Por ejemplo, en el sitio donde estoy, yo aquí como me encuentro como en mi casa, cuando le dije a Pepe en el ascensor, oye, si eres de Ponferrada, si es como si fueras de Zamora. Para mí, pues era formidable el Bierzo, yo lo conocía y me sentía y me siento, pues efectivamente. Pero bueno, la provincia que nos acoge, ahora que es pues ha tenido personajes muy simpáticos, en el sentido de que con su influencia han querido modificar también, y estaban en su derecho, la situación de la orientación del territorio, hacer espacios distintos y en fin, de alguna manera salirse un poco de lo que era, desde mi punto de vista, la mayoría. La mayoría dijo lo que dijo. Si los ayuntamientos en su gran, tal como estaba establecido, no hubieran tomado las decisiones, la decisión, por cierto, de Ponferrada fue tremendamente importantísima, ¿no? Porque no tuvo ni una sola duda en su adhesión a la comunidad autónoma, pero es que tampoco la ha tenido cuando yo he sido presidente. Yo he tenido algunos problemas que no los voy a decir para que lean el libro, cuando iba a León, ¿no? Tenía dificultades serias de entendimiento institucional, pero cuando venía a Ponferrada, al Bierzo, bueno, era una maravilla, porque habría gente que quería, que estaba más o menos de acuerdo, pero el acompañamiento humano era formidable y lo sigue siendo. Por lo tanto, yo en ese sentido estoy muy contento. Pero quería deciros alguna anécdota no escrita, que los principales leonesistas que ha habido en Castilla y León han sido personajes muy interesantes, que uno no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que fue presidente de la Diputación, que era de Zamora. ¿Cómo se llamaba, Pepe? Que era de tu partido. Uno que fue presidente de la Diputación de León, que era de Zamora, hombre, un técnico... Agustín Turiel. Él fue vecino mío, era de Zamora, y con toda seguridad el León solo funcionaba. Pero también Morano, que nació en Extremadura, se crió en Madrid y se casó aquí en el Bierzo, y fue un auténtico leonesista. Pero también otro compañero nuestro, Carretero, que nació en Málaga y no se quitaba para nada el acento, ni lo disimulaba, Y otro era Baldomero Lozano, que era un gran personaje, que bueno, era un hombre nacido en Albacete, que era un técnico muy importante. En las primeras elecciones, pues cuando se estaban colocando a los diputados, esos cuneros que se llamaban, dice: tú a León. Y vino aquí, se encontró en la Ciana, se encontró con los mineros, y bueno, se hizo un liderazgo impresionante. Bueno, estos probablemente hay más, pero son los 4 leonesistas más importantes o de los más importantes que ha tenido la defensa de León solo, ¿no?
Quiero decir que las cosas son como son. Y eso no es ninguna situación en la que yo quiera pronunciarme o ser peyorativo, pero las cosas a veces tienen ese camino y tienen detrás los nombres y apellidos, ¿no? Aún así todo, yo creo que ha sido, sinceramente lo creo, una buena solución. Y al mismo tiempo digo que podía haber habido otras. Y también probablemente hubiera sido una buena solución. Pero claro, cuando uno estudia la historia para hacer un libro de estos, para que no te pillen muchas veces, porque es una oportunidad de información personal y enriquecer tu acervo, pues tienes que hacer algunas lecturas, o en mi caso bastantes lecturas he tenido que hacer para ver cuál ha sido el proceso histórico de lo que históricamente han sido los distintos reinos de Castilla y de León. Yo creo que esto, en los tiempos que vivimos, me parece una buena solución. Y dicho esto, no quiero decir que todo lo que se haga o que se esté haciendo o que hayamos hecho es lo mejor de lo que había que haber hecho. Yo creo que todo es manifiestamente mejorable. Y yo creo que en un ayuntamiento se pueden hacer muy bien las cosas, pero seguramente se pueden hacer mejor siempre, ¿no? Pues en una comunidad también. O sea, yo creo que Castilla y León, se lo he dicho muchas veces al presidente, le he dicho, hombre, hay situaciones que conviene meterle el turbo, porque Castilla y León necesita aspectos reactivos fuertes, importantes, porque tiene unas enormes potencialidades humanas, económicas, de desarrollo, pero claro, hay que intentar poner todas las condiciones posibles para que nuestros jóvenes no se tengan que marchar, el desarrollo, la vocación de los territorios en relación con la riqueza, etcétera, se puedan producir con mayor rapidez, porque si no nos encontramos con esos datos de la sociología humana en los que hace unos años estábamos muchísimos más que ahora, y a medida que pasa el tiempo la población, fijar población, es una situación enormemente difícil. Yo creo que explicar más, no sé si tendría más sentido. Únicamente quería enlazarlo con lo que decía José Luis en las primeras palabras. Yo tuve bastantes problemas porque desde el principio me di cuenta de que una cosa era la acción territorial, la situación administrativa, la capacidad y competencias de las instituciones, empezando por el propio gobierno que yo presidía, o las Cortes, y otra cosa distinta era la responsabilidad política. Por eso yo pronuncié aquellas palabras que me costaron y me siguen costando a veces. Claro, cuando me acuerdo el consejero de Obras Públicas y Urbanismo me dice que en Béjar ha habido una gran tormenta y ha destruido no sé cuántas viviendas, los techos y los tejados, y le digo, dice, ¿qué hay que hacer? Porque no es competencia nuestra. Digo, tú lo arreglas y después ya veremos a quién corresponde pagarlo, quién corresponde, qué competencia, qué institución es la que en ese momento, pues no teníamos transferido todavía, y después ya veremos. Y pronuncié una palabra en las Cortes de decir, nada de lo que ocurra en Castilla y León me puede ser ajeno. Y después otra cosa es cómo se reparten las responsabilidades y las funciones presupuestarias, administrativas y tal. Yo sigo diciendo hoy eso. Nada de lo que ocurra en Castilla y León le puede ser ajeno a nuestros representantes en Castilla y León. Porque claro, todos los que estamos aquí y algunos que faltan, somos los que hemos construido este país, con nuestras manos. Un país que estaba en las condiciones que estaba, que yo no voy a describir ahora. No solamente desde el punto de vista centralista, etcétera, o desde la democracia, o desde la libertad. Lo hemos construido nosotros. Y al mismo tiempo que hacíamos que la democracia y las libertades volvieran a nuestro país, hemos entrado en la Unión Europea. Una aspiración de todos los demócratas y todos los españoles en general de estar en el espacio que nos correspondía, donde nos estuvo representando un tiempo y de una manera muy brillante
berciano, a los que cuando hacíamos alguna broma en la feria del libro, yo iba pidiendo a los de los puestos que los despistábamos, ella le pedía las obras completas, no, él pedía las obras completas mías y yo el tratado de la adhesión del Bierzo en la Unión Europea, y buscaban de Álvarez de Paz, y entonces todavía no tenían los artilugios esos, le tocas una tecla y tal, y se miraban los dependientes y decían, pues no lo tenemos. Y el caso es que me suena, decían algunos, y el caso es que me suena. Bueno, hemos entrado en la Unión Europea, hemos hecho un Estado muy moderno, no solamente por descentralizado, sino por la capacidad que se tiene y los instrumentos que se ponen en los gobernantes, sean los propios ayuntamientos, sean las comunidades autónomas, para estar cerca de los problemas y, por lo tanto, darles soluciones. Y, al mismo tiempo, la facilidad de los ciudadanos para hacer un seguimiento y un control de los propios gobernantes. Bueno, podemos enfadarnos, podemos no estar de acuerdo, podemos decir lo que queramos decir, pero todo eso, que es una situación imposible de valorar, de la importancia histórica que se tiene, lo hemos hecho entre todos vosotros, todos los que estamos aquí, seguro. Y ya digo, algunos que también faltan, pero es nuestra obra, que se tiene que perfeccionar, naturalmente que sí. Pero claro, no vamos a estar todos los días quejándonos de, y esto no, bueno, tenemos que hacer la crítica, faltaría más en un Estado democrático, pero yo creo que deberíamos, de cierto modo, sentirnos, si no felices, sí un poco orgullosos de nuestro propio esfuerzo, que lo hemos dejado ahí a generaciones que vienen. Ya nadie puede pensar que este país va a confrontarse. Lo mismo que nadie, con la solución europea, va a pensar que Alemania y Francia se van a pelear y va a haber terceras guerras mundiales que se desarrollen en territorio europeo. Y tampoco nadie aquí está pensando que el poder unímodo de una persona, ya no necesitamos salvadores, porque el pueblo ha tomado las responsabilidades colectivas y nos llevaremos mejor el peor. Y cuando estamos en campaña electoral, ¿qué le vamos a hacer? Ocurren cosas, pero en general tenemos que llegar a una situación razonable de la civilización, de la política y de todo aquello que supone el bien común. Yo creo que es el objetivo general que nos anima a todos a conseguir que eso ocurra. Bueno, pues yo, en la medida ínfima de la aportación, me siento con mis congéneres, es decir, con todos vosotros, me siento muy satisfecho de haber participado en esta tarea que me parece de una enorme importancia. Naturalmente parece que me he desviado del libro, pero no es mi intención desviarme de la presentación. Y además, lo que sí estoy totalmente al margen en estos momentos es en hacer un programa de acción política, naturalmente, porque eso lo tienen que hacer en otros momentos y otras personas, y aquí yo me pararía diciendo una cosa y manifestándolo públicamente. Es casi un gesto de amor, pero bueno, también las personas tenemos debilidades. Yo no sería lo que soy, que tampoco es para tanto, si no hubiera encontrado en mi vida Álvarez de Paz. No es que hayamos salido del armario, pero casi, porque nuestro encuentro ha sido un encuentro que nos ha hecho a los dos tener una satisfacción enorme de la comunicación permanente y al mismo tiempo, por mi parte, no por la suya, el enriquecimiento de haberme encontrado una persona que desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista humano ha sido formidable. Pero tampoco Castilla y León hubiera sido lo que es en estos momentos si no hubiera sido la aportación no solamente en los debates constitucionales, sino también en la influencia que él ha tenido a lo largo de la puesta en marcha de la propia comunidad, y siempre, aunque parecía que no estaba,
la presencia suya siempre era inevitable, por otro lado. Porque cuando teníamos situaciones difíciles, y lo fueron sin cuento, siempre fue una persona que tenía la capacidad, bueno, lo conocéis la mayoría, del sosiego, de la ponderación y de la inteligencia. Y por lo tanto quiero terminar estas palabras agradeciendo una vez más al señor alcalde que haya querido estar en este acto, al director de este centro, al director regional, y que, bueno, es una personalidad en el mundo académico y en el mundo del pensamiento, y naturalmente a Pepe Álvarez de Paz y sobre todo a ustedes. Con esto yo terminaría, alcalde. Muy bien. Muchas gracias por vuestras magníficas y interesantísimas palabras. Cerramos ese turno de intervenciones con las palabras del alcalde don Carlos Vázquez. Muy bien, muy buenas tardes. Pues evidentemente no puedo ni debo alargar más este acto, porque además, si algo tiene que alargarse es en que, si acaso alguien quiera hacerle algún comentario a Demetrio. Por eso es por lo que evidentemente, pues muchas de las cosas que me gustaría decir no las voy a decir por una cuestión clara de tiempo. Yo creo que la política pues es un arte maravilloso en el que las personas pueden desarrollar su capacidad de imaginar un mundo mejor, y reclamo, y aprovecho este acto para hacerlo, la labor política. Reclamo la honorabilidad, la maravillosa pasión que los que estamos en la política pues sentimos a la hora de abordar nuestra labor. Es verdad que a lo largo de estos 30 años de democracia se han vivido procesos que han dado como consecuencia algo que decía Pepe Álvarez de Paz y que me parece muy importante, que es la efectiva y real mejora de la calidad de vida de los ciudadanos españoles. Y también, como bien decía don Demetrio Madrid, pues todo un proceso de generación de una organización territorial, de una organización política en España, que ha dado como consecuencia un Estado de las autonomías que, sin duda alguna, es una fórmula novedosa en el derecho comparado, que en otras experiencias no tiene referencia, y que no sé si fue un invento jurídico o no, pero desde luego sí que fue una fórmula absolutamente novedosa, y que creo que ha dado como consecuencia una organización del Estado que, en mi opinión, es mucho más ambiciosa todavía que la federal. Bien es cierto que, como bien explicó don Demetrio Madrid, pues tienen orígenes totalmente distintos, pero que el resultado final, pues yo creo que en el Estado de las Autonomías, si lo analizamos muy pormenorizadamente, quizá nos encontráramos con la conclusión, quizá, de que estamos en un Estado que ha ido mucho más allá del Estado federal. En todo caso, es un Estado que funciona. Por lo tanto, las opciones que se tomaron hace 30 años pues han sido acertadas. Como bien dice don Demetrio, pudo haber otras, pudo haber sido seguramente igual de acertadas, pero lo que no cabe duda es que las que hay son acertadas porque el resultado ha sido positivo. Otras opciones en el proceso de elaboración de estas autonomías seguramente pues hubieran sido de cada ciudadano habría una, como muchas veces ocurre. A mí, si me dicen, querido José Luis, que un resultado hubiera podido ser una comunidad uniprovincial leonesa, yo, por ejemplo, siempre hubiera dicho que nunca hubiera sido uniprovincial. Pero bueno, son opiniones, lógicamente, porque ese concepto provincial de León, pues cuando está enmarcado en un escenario regional, tiene esa personalidad. Pero si se enmarca esa personalidad autonómica en el ámbito estrictamente provincial, a lo mejor ya no cabe que sea solo una provincia y caben otras justificaciones. Pero, como es lógico y normal, son procesos de debate que serían interminables. Yo lo que sí creo es que, en todo caso, debiera de ser un debate que, y este libro que no he leído, pero que desde luego voy a leer porque me parece muy interesante,
pues abre, invita a la reflexión. Sin embargo, es un debate que yo creo que debiéramos tener asumido, ¿no? Porque un país que tiene ciertas estructuras en permanente revisión o conflicto, pues a lo mejor no es lo suficientemente ágil como para afrontar nuevos retos. Insisto, yo creo que es un libro que abre una reflexión de cómo fue el proceso de elaboración de una comunidad autónoma como Castilla y León, que fue muy complejo, quizá por la diversidad y porque, en definitiva, el proceso autonómico fue un proceso derivado de una primera demanda nacionalista de 3 zonas, de 3 países, de 3 regiones, me da igual, de España, muy determinadas, y que como consecuencia pues dio este modelo, este esquema de organización. Yo solo quiero, y ya termino, por supuesto, solo quiero decirte, querido presidente, que mi concepto de la política tiene unas reglas muy claras, y también creo que los que venimos detrás de vosotros, que habéis sido los que habéis hecho posible este Estado democrático, personas como Pepe Álvarez de Paz, que vivieron aquel proceso de manera tan directa, pues digo, los que venimos ahora, que somos de otra generación, yo en el año 78 tenía 13 años, quizá tengamos la obligación de abordar la renovación de ciertos comportamientos políticos para dar un paso adelante en ese proceso de consolidación y de mejora de España. Y a lo mejor pues solo se puede hacer de momento con gestos o con situaciones o con circunstancias, pero creo que también ese proceso debe de abordarse. Para mí, don Demetrio Madrid es un presidente de la Comunidad Autónoma y por lo tanto merecedor de todos mis respetos y de todas mis consideraciones. Y si el alcalde de Ponferrada está aquí es primero porque me apetecía saludarte, que nos habíamos conocido hace no mucho tiempo con motivo de una reunión del Consejo Consultivo, y segundo porque entiendo que hay ciertos aspectos de normalidad democrática que todavía hace falta consolidar en nuestro país. Por eso es por lo que también creo que, a pesar de lo que decías de que en situaciones de campaña electoral pues casi que se pueden hacer excepciones, pues yo, a pesar de todo, creo que aún en campaña electoral no todo vale, y siempre habrá cuestiones que aún en campaña electoral no debieran de producirse. Pero bueno, son formas de pensar mías y que, como las pienso, las digo, pero que tampoco hago extensión a nadie más, son estrictamente mías. Enhorabuena por este libro, gracias por venir a presentarlo a Ponferrada y nada más, muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Si les parece, vamos a abrir un turno de preguntas, con permiso del Demetrio. Si alguien quiere participar. En muchísimas ocasiones, cuando muchas personas se refieren a esta comunidad, dicen simplemente Castilla-León. Yo creo que eso no es correcto. Le falta una conjunción copulativa. Vamos, simplemente eso. Sí. Claro, que por cierto, esto lo podía contestar tanto Pepe como yo. Contesta, Pepe. Que hace mucho que no hablas. Claro, parece que es una I que no tiene importancia y tiene una enorme importancia, porque la identidad de León no tiene que diluirse en Castilla y León. Lo introdujimos como una enmienda en los debates constitucionales, en la Comisión Constitucional y luego en el Pleno, en los debates del Estatuto. Bien es cierto que nosotros en aquel momento no hablábamos de fronteras. Una vez que se tomó la decisión, nos dedicábamos a los contenidos, fundamentalmente. A introducir, como introdujimos la enmienda de comarcalización del Bierzo, por ejemplo, que posibilitó que hoy el Bierzo sea una comarca, fue otra enmienda que introdujimos entonces en los debates. Parte de que teníamos en aquel momento mayoría en el Parlamento, pero es que el Estatuto se aprobó
prácticamente con representantes de la soberanía popular del 100% de los castellanos y leoneses, ¿eh? Pues claro, tú preguntabas, José Luis, ¿por qué no había un Consejo de León? Pero es que en la etapa preautonómica, la Diputación de León, el día 14 de abril de 1980, se pronunció con un solo voto en contra por la adhesión al ente preautonómico de León. Y el 87% de los ayuntamientos votaron a favor. Y el 11%, tan legítimamente como nosotros, votaron en contra. Cuando yo oigo decir que no fue democrática la adhesión, que nos atropellaron, pero ¿cómo? ¿Dónde está la soberanía popular? Allí estuvimos de acuerdo todos en que ese era el marco. Nos dedicamos al contenido. Y esa Y no era ninguna tontería en el contenido. Castilla y León. Tiene usted toda la razón. Yo no sé si es posible. No, simplemente porque el señor tiene razón. En aquel momento había, que por cierto, alguna gente de Castilla-La Mancha, o sea, una unidad, ¿no? Pero claro, aquí el reconocimiento histórico que se recoge muy bien en la última reforma del Estatuto, hablando claramente de las dos historias, de las dos comunidades, en el sentido de dos reinos, históricamente hablando, que ha habido en nuestro territorio, Castilla y León, como se podía haber dicho León y Castilla. Y de hecho ya en la reforma última de este estatuto, en algunas ocasiones, deliberadamente se dice también León y Castilla, como Castilla y León. Y efectivamente, como ha dicho Pepe, eso fue muy importante, porque queríamos pronunciar y anunciar y subrayar que efectivamente el reconocimiento a León, y como ha dicho el alcalde, se planteaba en aquel momento, y yo creo que ahora en algunos movimientos, cuando estamos hablando de León, yo siempre le digo, pero como León, bueno, lo digo como broma, León, Papalaguinda y Ordoño II, claro. La ciudad de León, habéis contado con Ponferrada y su comarca también cuando habláis de León solo, o León, Zamora y Salamanca. Es decir, esto es un debate que no está acabado y que, bueno, seguirá durante algún tiempo, pero de acuerdo, para lo que nos da que hablar una compulativa que ha sido también traída en este momento. Yo, con el permiso del moderador, pues vamos a ir un poquitín por alusiones, no sé que se haya desprendido de mi intervención que yo soy un revisionista o uniprovincialista, vamos a dejar las cosas claras. De hecho, yo recientemente en mi trabajo, en mi ámbito profesional, he tenido que redistribuir España, organizarla de otra manera, ¿no? La UNED es una universidad estatal y ha pasado de funcionar de manera, vamos a decir, uniprovincial, centros asociados en cada provincia, a funcionar en redes territoriales, y la organización territorial la hice yo como responsable en ese momento de los centros asociados de España, y la capital del noroeste está en Ponferrada, y el noroeste, que es una de las zonas, España ha quedado dividida en 8 zonas más Madrid, en 8 territorios, pues es Asturias, León, Zamora, Salamanca y Galicia. Y hay quien dice que he pretendido restaurar el reino del León en plan irónico, ¿no? Por eso que cuando hablamos, yo creo que estas cuestiones no debemos utilizar demasiado en la historia, ¿no? Porque la historia, pues, a lo mejor no solo a Badajoz nos llevaría, ¿no? En todo caso, probablemente las organizaciones administrativas tienen fórmulas diversas y los criterios para delimitarlas pueden ser muy variados. Y es posible, y la historia lo que ha demostrado es que los límites geográfico-políticos están en permanente mutabilidad, es decir, que el Estado autonómico, pues hoy es el que hoy, bueno, pues larga vida, ¿no? Pero 200 años más allá, a saber cómo está este país organizado, ¿no? Entonces, hombre, yo sí que creo en las entidades geográfico, económico, incluso lo de lingüístico no me gusta demasiado, pero, y de hecho en la comunidad que yo he organizado, entre comillas,
pues hay como 3 lenguas, diríamos, ¿no? El propio Bierzo son 3 lenguas. O sea, entonces, no vamos ahora a utilizar criterios históricos, yo creo que las gentes democráticamente deben organizarse de la manera que estimen más conveniente y adecuada para resolver sus problemas de vida. Eso es como creo yo que, y lo de la el señor tiene una grandísima razón. Es decir, y aunque los 2 contertulios aludidos se han defendido bien, yo que siempre pues molesto un poco en las mesas, pues diré que en el texto continuamente, y el propio Demetrio como presidente y en documentos, se ha hablado del pueblo castellano-leonés y de Castilla-León, y los institutos regionalistas hablaban de Castilla-León, y Demetrio Madrid empieza a hablar en términos de Castilla y León. Cuando asume la presidencia de Castilla y León ya empieza a tener, pero es verdad que durante mucho tiempo se manejó la terminología equivalente a lo de que hoy es Castilla-La Mancha. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que dentro de 10 años la juventud toda va a decir Castilla-León, toda, porque ya lo dicen los medios de comunicación. Los medios de comunicación ya están refiriéndose a Castilla-León. Y eso, pues hombre, en fin, para algunos no es muy apropiado. No lo ven. Además, hay otra cuestión que tampoco me gusta meter las cuestiones identitarias, ¿no? Pero hombre, los de la comunidad autónoma de Galicia se llaman gallegos y nadie lo cuestiona. Los de Murcia, murcianos, los vascos, todos. El problema está con esta comunidad autónoma, porque ¿quién es castellano-leonés? Si juntamos las intersecciones de las provincias de Castilla y León y si entendemos la copulativa no en términos gramaticales sino en términos matemáticos, pues la intersección de esos 2 conjuntos es el vacío. O sea, hay Castilla y hay León. Pongas las fronteras de Castilla donde las quieras poner y las de León donde las quieras poner. Lo que pasa es que probablemente sí existan algunas provincias que pudieran considerarse a la par castellanos y a la par leoneses. Eso puede ser, y no daría ese resultado de Castilla y León. Entonces, el lenguaje es importante. El lenguaje es importante porque al final va quedando. Es el pozo de nuestros descendientes van a hablar de Castilla y León. Han quedado con eso. Y bueno, pues si eso al final deviene una cuestión identitaria, pues yo de eso no hago batalla. O sea, en fin, yo me siento humano y está en estas cuestiones de aquí y de allá, hombre, pues de tu tierra, hombre, de tu hombre abajo, pues me siento. Pero... No, hay una cuestión cuando uno va acercándose a los acontecimientos, incluso profesionales, que alguien habla, por ejemplo, de la nación, ¿no? La nación en términos que son nobles muchas veces, pero otras veces es para echárselo a los demás. Y cuando uno descubre que la verdadera nación es nuestra madre, y por el lado donde nacemos, de nuestra madre, etimológicamente la nación es esa. Lo demás es superestructura, es decir, porque yo, como zamorano, nacido en un territorio, la Bañeza, ¿qué es? O Zamora, ¿no? Es castellano, es leonés, es decir, Pepe lo dice en un escrito muy bonito, dice, allí donde ha florecido un cardo, eso es el límite de la provincia, por ejemplo, Tierra de Campos, que hay cuatro provincias que son León, Zamora, Valladolid y Palencia. Bueno, todo eso, hasta Franco descubrió que podía ser un proyecto, el plan de Tierra de Campos. Es decir, yo siempre digo de una manera provocativa, lo reconozco, que yo puedo ser leonés tranquilamente o no, pero también castellano, hombre. En fin, desde el punto de vista donde se celebran las primeras cortes en Castilla y León, en Toro, y además puedo ser castellano-leonés. Bueno, no será gramaticalmente o no será muy, como te diría yo, muy académicamente correcto, pero estamos hablando en términos sociales políticos. Por lo tanto, yo tengo la vecindad de castellano-leonés
y no pienso perderla. En fin, en mi condición de ciudadano, haya nacido donde haya nacido, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta más? Sí. Me gustaría que hablara un poco más en algo que se le encima el caso de Segovia, que tan importante ha sido el marco constitucional. Con Segovia se estrenó la vía del artículo 144, que después continuó con Madrid, con Ceuta y con Melilla. Pero realmente creo que no estaba pensado para eso. Creo que no estaba pensado para que Segovia fuera incluida en Castilla y León. Entonces, ¿cómo se vivió ese momento internamente? Algo que no se ha hablado mucho, porque además creo lo curioso fue que los segovianos tampoco lo cuestionaron mucho. Es decir, no hablan de política, hablan de ciudadanos, ¿no? Sí, porque siempre detrás de todo esto ha habido, y hay que reconocerlo sin ninguna rasgarse las vestiduras, ha habido personas y ha habido personalidades y ha habido también intereses, todo hay que decirlo. Entonces, así como León, por ejemplo, como decía muy bien Pepe antes, la propia Diputación y la mayoría de los ayuntamientos se adhirieron desde el principio al proceso, en Segovia estaba muy equilibrado, porque se exigía un número de municipios que en su conjunto respondieran, me parece que al 75% de la población, dos tercios de la población y la propia Diputación. Y ahí había una persona que ya falleció, Modesto Fraile, que había tenido mucha influencia en un pueblo, Cuéllar. Y Cuéllar equilibraba o desequilibraba la balanza para que efectivamente se cubriera el porcentaje necesario para, sin más asuntos, poder entrar en el proceso preautonómico, en el Consejo General, y por lo tanto estuvo. Y hay una tremenda lucha enorme de presiones en distintos momentos en los que el Ayuntamiento reunido no era capaz de llegar a una situación. Pero este hombre, que había sido gobernador civil de Segovia y que cuando se presentó, como yo, a las Cortes Constituyentes, estaba de gobernador civil en Tenerife y tenía bastantes actividades económicas, legítimas por supuesto, en Cuéllar, era una persona muy importante que, desde mi punto de vista, distorsionó bastante la voluntad, pero al fin y al cabo eran libres los concejales en aquel momento y no se adhirieron a la comunidad autónoma incipiente, a la preautonomía, para entendernos. Y efectivamente, pues cuando llegó el momento, el primer estatuto, de hecho, la impresión del primer estatuto de autonomía, no aparece Segovia. E inmediatamente se pone en marcha el artículo 144.2, me parece que es, de la Constitución, que dice algo así, que cuando por razones de interés general del Estado se consideró oportuno, una ley orgánica decidirá que aquel territorio pueda incluirse en la comunidad correspondiente. Y se puso en marcha ese asunto. Ahora ya viene la interpretación purista o no, democrática pero las Cortes Generales tomaron una decisión, el Congreso de los Diputados, una vez que incluso estaba publicado el estatuto con las 8 provincias, poner en marcha el 144.2 de la Constitución del título 8 para que una ley orgánica hiciera, entre comillas, entrar en razón a Segovia, porque el conjunto, la verdad es que los que estábamos al pie de obra lo sabíamos, el conjunto de los ciudadanos de Segovia no tenían ningún inconveniente. Todo el mundo sabía que no era razonable que Segovia se convirtieran, como era la aspiración de Modesto Fraile y Carlos Gila, que eran dos diputados muy ilustres de la UCD, que después se salieron de la UCD, incluso con un expediente. Y es cuando montan también aquel partido demócrata cristiano de Óscar Alzaga y de todos aquellos, porque efectivamente no estaban de acuerdo
porque desobedecieron también en aquel momento las orientaciones de la dirección de la UCD con respecto al Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Seguramente que hay muchos más asuntos, pero si quieres hablamos después, ¿no? Bien, no hay más preguntas. Pepe, sí. Hay una pregunta. Yo hablando un poco en lo de Álvarez de Paz, en el que fue el que nos preparó, el que trajo aquí al Metro de Madrid. Recuerdo el día que Álvarez de Paz fue el padrino que nos trajo al Metro de Madrid para bautizarle, para que nos bautizara a todos, porque luego del Metro de Madrid tuvo la gran bondad de sembrar en el socialismo berciano de Leones la ilusión de crear un Estado autonómico que nos fuera propicio para mejorar la vida de los castellanos leoneses. Fuiste tan sagaz, tan noble y tan inteligente que nos creaste esa ilusión. Pero claro, tenía más pelo, tenía la barba negra, era joven. El Diario de León decía que me presentaba con una peluca. No, Pepe. Y eso ilusionó a todos los socialistas, en principio, de Prada, de León, que muchos no pensábamos en ganar las elecciones. Pero hay que ver cuando todos los de un partido político son capaces de un líder como Demetrio Madrid en aquel momento, ilusiona a la gente, eso se transmite. Eso es la fiebre aviar, Eso está claro. Yo te lo agradezco mucho en aquellos momentos. Y hoy también digo que a los que, como el señor alcalde de Ponferrada tenía 16 años en aquellos momentos, pues pueden desconocer las dificultades con que vosotros, y yo estuve en unas reuniones en León con Álvarez de Paz, con los asturianos, que lo vi, que no nos quiso, hubo muchos problemas, y fue tal lo complejo que se creó, que hoy día, al ver cómo estamos, en Castilla y León, pues muchas personas piensen, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo ocurrió aquello? Que tengan sus dudas. Por lo tanto, tu libro va a aclarar muchas de aquellas dudas y va a crear muchas más y va a haber que darles más respuestas. Gracias. Bueno, gracias. Muy bien, vamos terminando. Pepe, José Luis, muchas gracias por vuestra participación. Demetrio, ha sido de verdad un privilegio tenerte aquí, un placer haberte escuchado solo, espero que te hayas sentido bien. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. Lo mismo desear que disfruten con la lectura de este libro, lo mismo que hemos disfrutado con las palabras de este autor. Muchas gracias a todos.